Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Tomax Tutoriales. En Excel podemos trabajar de una manera especial con una serie de herramientas de análisis de hipótesis, de manera que partiendo de varios conjuntos de datos se puedan obtener los resultados que se producirán tras la aplicación de una serie de fórmulas. A esto le conocemos como análisis de escenarios. Vamos a conocer esta herramienta que nos puede ser bastante útil. Así que comencemos. Bueno amigos, para entender un poco mejor cómo funciona el análisis de escenarios en Excel, vamos a trabajarlo a través de un ejemplo en el cual vamos a hacer una hoja de cálculo que contenga los datos de los kilos de hielo producidos por una fábrica de hielo desde el momento en que comenzó la fábrica y durante los primeros 20 años. Una columna para los años y la otra columna sería para los kilos. Después vamos a crear una columna con tres variables que vamos a representar. En la primera vamos a representar el número de kilos que puede llevar una camioneta, luego el número de camionetas simultáneas que pueden transportar el hielo y una que nos diga el tiempo que necesita una camioneta para transportar el hielo hasta el furgón principal, que es el encargado de transportarla. Una vez ya yo tengo las dos tablitas hechas, esta donde tiene los kilos producidos por cada año durante los últimos 20 años y esta tablita pequeña donde tengo los otros datos, entonces voy a crear una nueva columna que se llame minutos totales. Y ahora sí ya puedo proceder a insertar aquí la fórmula que me va a hacer el cálculo. Entonces debo poner el igual, abrir paréntesis, elijo la celda donde están los kilos producidos, dividido en los kilos por camioneta, cierro paréntesis y esto lo multiplico por las camionetas simultáneas multiplicado por el tiempo en minutos. Una vez ya tengo esa fórmula, simplemente doy a enter y me va a salir el resultado de los minutos totales que se han utilizado para generar esa cantidad de kilos o para producir esa cantidad de kilos. Debo fijarme que para poder arrastrar esta fórmula hacia las otras celdas, entonces los resultados deben ser, o las cifras deben ser fijas. ¿Esto qué es? Entonces, ¿qué hago? Le agrego el signo pesos aquí en estas donde estoy indicando las celdas. De ese modo le indico que son cifras fijas, vuelvo a dar en enter y entonces ya me va a permitir arrastrarla a toda la tabla y me va a arrojar los resultados como lo estamos viendo en pantalla. Entonces ahí que hicimos, si nos damos cuenta, le estamos diciendo acá en esta fórmula, vamos a verificarla. Entonces le estamos diciendo que tome los datos de la celda B2, me los divida en los datos de la celda F2, me lo multiplique por los datos de la celda F3 por los datos de la celda F4. Estos signos pesos se los añadí para decirle que cuando yo arrastre acá la fórmula, estos valores que están en la columna F deben mantenerse, deben ser datos fijos. Entonces, si yo bajo, por ejemplo, acá a la celda B8, nos damos cuenta que la celda B8 sí cambió porque me tomó este dato, pero los otros datos siguen siendo los mismos. Entonces de esta manera me va a quedar correcto el cálculo. Ahora vamos a crear otro ejemplo, para lo cual me voy a dirigir aquí a la hoja número 2 y voy a crear una pequeña tabla con unos datos
donde voy a tener una cantidad. Acá voy a poner ventas. Aquí voy a poner gastos. Y aquí voy a poner el beneficio o la ganancia de esas ventas. Acá en cantidad voy a poner algunos valores, por ejemplo acá voy a poner 35.000. Acá en gastos vamos a decir que tenemos unos gastos de 6.000 y un beneficio de 29.000. En esta pequeña tabla que tenemos un conjunto de datos que nos están reflejando una hipótesis de venta con valores positivos, y lo que vamos a hacer es modificarla para unas ventas de valores negativos. Entonces tenemos la hoja de cálculo así, nos dirigimos a la pestaña datos, al grupo herramientas de datos, y damos acá en análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Se nos va a abrir esta ventana donde vamos a dar en agregar, y aquí ya nos va a dar la opción de ponerle un nombre. Entonces le vamos a poner el nombre beneficios, y acá donde dice celdas cambiantes vamos a elegir las celdas que nosotros queremos cambiarles el valor. Entonces vamos a elegir la celda B2 y la celda B3. Al dar en aceptar nos damos cuenta que nos da la opción de cambiar esos valores. Entonces nos va a mostrar los valores originales, pero vamos a cambiarlos. En este caso vamos a ponerle 21.000 y vamos a ponerle acá en gastos, le vamos a poner 4.000. Damos en aceptar. Entonces ya se nos creó el escenario beneficios con los datos que ya le cambiamos anteriormente. Vamos a cerrar acá y vamos entonces a repetir el proceso, pero en este caso lo que vamos a hacer es dejar los valores originales. Entonces vamos a darle en agregar, dejamos la celda B2 y B3, vamos a ponerle otro nombre que sería original, damos en aceptar. Nos van a aparecer los valores originales, pero los vamos a dejar como están, y damos en aceptar. Entonces ya encontramos que acá en la lista de escenarios ya me aparece la de beneficios, que fue la que yo creé, donde le cambié los valores, y la de original, que son los valores que teníamos cuando apenas creamos la tabla. Entonces aquí me está mostrando los datos del escenario original, pero si yo elijo por ejemplo el local de beneficios y le doy acá en mostrar, entonces me va a mostrar los datos del escenario beneficios, que fue el que creé, y así lo voy a poder hacer con todos los escenarios que yo creé, y los voy a poder visualizar de ese modo. Por otra parte, a la hora de crear los modelos de predicción de resultado, lo más frecuente es que se puedan modificar los contenidos de ciertas variables que afecten a los resultados. En Excel se utiliza el término y si para especificar estos cambios en los valores de las variables. Vamos a hacer un ejemplo acá en la hoja número 3, donde vamos a crear una hoja de cálculo en cuya parte superior se exponga una serie de variables con sus respectivos valores. Más adelante estos se utilizarán en el resto de datos de la hoja de cálculo. Se señalará un valor de cotización para unas acciones, el que se estima que tendrá a finales del año. En estos datos se pondrá las cantidades de acciones que se poseen y lo que se espera que se obtenga de beneficio en función del valor al que se compraron. El aspecto de la hoja de cálculo sería el siguiente, donde vemos que las celdas B2, B3 y B4 son las que tienen las variables que van a afectar a los resultados del resto de fórmulas de la hoja de cálculo. Las variables son las que se van a usar para crear los diferentes escenarios, que se les dan distintos valores, que son los que conforman los escenarios. Vamos a crear el escenario. Entonces vamos nuevamente a datos, administrar escenarios.
agregar. Aquí le vamos a poner vamos a ponerle un nombre cualquiera, vamos a ponerle la A por ejemplo, y vamos a elegir las celdas cambiantes, que serían las celdas B2, B3 y B4. Damos en aceptar, se nos va a generar una tablita como esta. Doy en aceptar y listo, aquí ya me quedó en el listado de escenarios el escenario que yo acabé de crear, que es el de A, y al darle mostrar, entonces me va a mostrar acá pues los mismos datos porque no le cambié ninguno. Al pulsar acá en este botoncito que dice resumen, vamos a poder elegir las celdas que conforman los resultados y comprobar de un vistazo las diferencias entre cada escenario. Damos clic ahí, se me va a abrir esta ventanita de diálogo y yo voy a elegir ahí las ventanas que quiero comparar. Entonces acá celdas de resultado, entonces vamos a poner la celda de Google o la celda de Apple puede ser, y le damos en aceptar. Se me va a abrir acá una pestañita adicional en la parte izquierda de la hoja en la cual estoy trabajando, donde me va a mostrar el resumen del escenario, las celdas cambiantes y las celdas de resultado. Esto entonces lo que me va a permitir, como lo dije anteriormente, es dar un vistazo a las diferencias en cada uno de los escenarios. Entonces de este modo es que nosotros podemos utilizar esta herramienta que se llama escenarios o análisis de escenarios para poder hacer como unas comparaciones entre los datos que nosotros tengamos. Si de pronto ustedes tienen alguna duda con respecto a este tema o cualquier otro tema de los videos que hemos estado teniendo anteriormente en este canal, pues puede dejarlo en la cajita de comentarios. No olviden compartir este video, no olviden suscribirse y nos veremos en un próximo video.